Buenas a todos y bienvenidos una semana más al canal de Cancha NBA. Y hoy, como no podía ser de otra manera, seguimos con este análisis de los playoffs que ya nos ha llevado hasta las finales de la NBA, que este año serán, como todos ya sabéis, entre los Golden State Warriors y los Boston Celtics. Y para ello nos acompaña un conocido ya del canal como Pau Martorell. Tiene un podcast muy interesante y semanal sobre actualidad NBA, que bueno, luego él os hablará sobre ello. Y vamos a hacer un análisis de todo lo que ha sido el camino de estos Warriors, de estos Celtics, hasta llegar a los playoffs, también de lo que le está pareciendo a Pau estos también discutidos playoffs, por a veces parecer que no han sido todo lo competidos que nos esperábamos. Pero bueno, por supuesto vamos a hablar de los dos equipos finalistas, de sus jugadores y evidentemente pues nos mojaremos con el resultado final. Como ya sabéis, también podéis suscribiros, que sabéis que no cuesta nada y al final pues ayuda a que el proyecto de Cancha NBA siga creciendo, tanto el podcast como el canal de YouTube. Y bueno, como cada semana y sin más dilación, vamos a por el vídeo de hoy. Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio, una nueva semana más. Ya estamos en las finales de la NBA, ya tenemos a los finalistas y para ello, pues bueno, tenemos aquí a Pau Martorell para ayudarme a analizar lo que promete ser unas finales apasionantes. ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo estás? Hola Marcos, muy buenas tardes. Yo muy bien, ¿y tú? Bien, bien, todo bien. ¿Cómo ves estas finales? Ahora pasaremos a analizarlo, pero ¿qué sensación esta primera que te llevas de estos Boston Celtics contra los Golden State Warriors? Bueno, lo primero, muchas gracias por haberme reservado esta fecha en concreto, que es justamente la que todo el mundo estamos esperando, ¿no? El inicio del plato fuerte de la temporada, las finales de la NBA. Y bueno, son las finales que, tal y como se estaban desarrollando los playoffs, son las que estaba soñando Adam Silver, ¿no? Las más mediáticas, con dos franquicias históricas, con jugadores icónicos en cada uno de los equipos. Y bueno, hay que reconocerlo, los dos mejores equipos en esta postseason. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, ahora hablaremos y entraremos un poquito más a analizar, porque al final este episodio se va a centrar en eso, en analizar la final, también el camino que han seguido tanto Warriors como los Boston Celtics para llegar a la final. Pero bueno, antes de nada, y para el que no te conozca, Pau, que no se haya pasado por mi canal antes, porque ya has estado aquí antes, yo también me he pasado por el tuyo, ¿quién es Pau Martorell? ¿Qué podcast es este que está sonando tanto como el de Buzzer Beater? Que ya, si no me equivoco, lleváis casi 90 episodios, 86, me parece que eran. Preséntate un poquito para la gente que no te conozca. Sí, bueno, principalmente soy el creador y director, por así decirlo, del podcast Buzzer Beater, un podcast semanal bueno, trata evidentemente de actualidad, de NBA sobre todo, y que desde hace un par de meses tengo un colaborador fijo, que es mi amigo Dani Palomo, y al cual aprovecho para agradecerle que semanas tras semana esté ahí dando el callo. Bueno, el primer año de vida fue complicado porque estuve alternando invitados cada semana, tú estuviste una o dos veces Sí. por Buzzer Beater también. Y bueno, lo que pasa es que al final, y tú esto lo sabrás de primera mano, es complicado y desgasta, ¿no? Tener cada semana que buscar un invitado que le cuadre la hora, que le cuadre el día, etcétera, es difícil y al final decidí un poquito tirar por lo fácil, ¿no? Coger un Mm. colaborador fijo, también uno tiene familia, tiene trabajo y al final tampoco es cuestión de complicarse la vida más de lo que la vida te viene, ¿no? Y bueno, pues cada semana, los miércoles por la noche, a eso de las 9 o las 10 de la noche, sale un nuevo episodio, actualidad, noticias y debate. Muy bien. Bueno, os animamos, por supuesto, a que lo escuchéis. Va a ser Bitter. Y bueno, Pau, ahora antes de empezar a analizar, como comentábamos antes, estas finales, así a grandes rasgos, ¿qué te están pareciendo estos playoffs? Porque había gente que sí que es verdad que en la primera ronda parecían más competidos, luego bastantes voces hablaban de uno de los peores playoffs incluso de los últimos años. Para Pau Martorell, ¿qué te están diciendo estos playoffs? ¿Cómo los estás viendo? Bueno, antes, Marcos, con la confianza que nos da la amistad del tiempo que nos conocemos, tengo que Sí. decir también que los jueves estoy en el canal de Twitch Run and Gun NBA Ah, con cierto, Nacho cierto. Marcote, con Raúl Guzmán y Rubén Molano. Así que los Ujú. jueves a las 8 de la tarde, quien se quiera pasar por ahí,
tiene 1 hora y media de conversación en NBA y luego en iVoox también suben los episodios. Y bueno, lo que me preguntabas, los playoffs. A ver, ha sido un poco efecto champán, ¿no? Empezó una primera ronda muy vistosa, con buenos partidos, algunos finales apretados, pero que al final no dejó de ser un camino hacia lo conocido, ¿no? Ganaron todos los equipos que jugaban en casa, no hubo ningún séptimo partido y bueno, al final se cumplieron todos los pronósticos. Y luego poco a poco estos playoffs han ido un poquito hacia abajo, hay que reconocerlo. La segunda ronda ya nos dejó algunas eliminatorias un poco desaborías, ¿no? Por así decirlo. La de Phoenix y Dallas estuvo muy bien, sobre todo por el final que tuvo, Mm. pero ya la tendencia era finales poco apretados, grandes ventajas, grandes parciales y las finales de conferencia no han hecho más que confirmarlo, excepto el último partido, el séptimo entre Miami y Boston, y también el sexto, ¿no? Que jugaron en el Garden. El resto han sido partidos que se han decidido mucho antes de lo esperado, con lo cual le han quitado buena parte del atractivo que tienen los playoffs, que es la emoción. Sí, sin duda, sin duda. Es lo que tú comentabas al principio. Sí que es verdad que, por ejemplo, en eliminatorias como la de Phoenix en primera ronda contra los Pelicans, sí que hubo ahí como una semisorpresa, que yo esperaba que fuese un 4-0, como mucho un 4-1. Sí que estuvo entretenido. También el tema Utah con Dallas, pero sí que es verdad que hemos visto quizás unos playoffs descafeinados, sobre todo, por ejemplo, en lo que tú comentabas, en esta ronda en la que los Warriors superaron por 4-1 a los Dallas Mavericks. Quizás esperábamos algo más competido, también pues esperábamos, yo creo que todo el mundo que pasase Fénix y ver ahí un duelo quizá un poco más igualado. Pero bueno, también hemos visto grandes eliminatorias. Yo siempre digo cuando hablo con la gente que viene aquí, al final el 4-0 de primera ronda entre Celtics y Nets, yo creo que también es un poco engañoso, porque a pesar de ser un 4-0 y ser el único 4-0, fueron partidos muy igualados. De hecho, el primero creo que se decide por un punto con una canasta de Tatum al final. Creo que la máxima diferencia en estos 4 partidos creo que son 9 o 10 puntos. Y no tiene nada que ver, porque por ejemplo, lo que tú antes decías de la eliminatoria, aunque acabaron 4-3 para Boston Celtics, Miami y los Celtics, cuando ganaba uno, ganaba por 20 puntos, cuando ganaba el otro lo dejaba finiquitado ya en el primer cuarto. Entonces sí que es verdad que son unos playoffs un pelín descafinados, lo que decías tú, descorchamos la botella demasiado pronto y después un poco descafinados, pero yo creo que se ha llegado a una de las mejores finales que podríamos ver este año y que no sé lo que piensas tú, pero yo la verdad que tengo bastante esperanza y creo que se puede ir a una serie larga y una serie igualada, que al final yo creo que es lo que todos queremos. A ver, vamos a ver, hablabas de los playoffs. Estos playoffs comenzaron con una buzzer beater de Jason Tatum contra Brooklyn y todos pensábamos que esto iba a ser Sí, la repanocha. Y respecto a la serie de 4-0 que tú has comentado, para mí particularmente fue más vibrante y más emocionante el 4-0 de Boston a Brooklyn que el 3-4 entre Phoenix y Dallas. Pese a tener sí. 7 partidos, es verdad que yo siendo de los Mavericks, quieras que no, pues tuve ese nervio en el cuerpo y tal, pero para el espectador neutral fue una eliminatoria sin emoción, pese a ese séptimo partido, ¿no? No ha habido ninguna prórroga en todos los playoffs, lo cual es muy llamativo. Y bueno, esperemos que esta final cambie la tendencia que nos ha marcado estas finales de conferencia, que ojalá podamos tener una serie relativamente larga y sobre todo que lleguen igualados a los finales de partidos, ¿no? Al clutch time, ese punto álgido de cualquier encuentro de baloncesto, pues que lo podamos disfrutar y que no sea un paseo para uno o para otro equipo. Sí, y yo creo que también esta final, yo creo que viene a poner un poco a la gente que quizás no ve tanto la NBA, que quizás se centra más en los ataques, en que al final el campeón suele ser una de las mejores defensas. Ya se vio con los Lakers, se vio con Milwaukee Bucks, y ahora estamos entre, yo creo que las dos mejores defensas de la NBA, también con permiso de Miami, pero creo que en regular season han sido las dos mejores defensas, si no me equivoco. Y creo que en eso se empieza a construir un campeón. ¿Cómo ves tú este duelo? ¿Cómo ves los posibles matchups que pueda haber durante esta eliminatoria? Así a grandes rasgos, ¿eh? Ahora nos meteremos más a analizar, hablaremos de jugadores, también por supuesto de los entrenadores, que tenemos que hablar muchísimo tanto de Kerr como de Ime Udoka, pero a grandes rasgos, ¿cómo ves tú esta eliminatoria? ¿Qué esperas de ella? Bueno, como has comentado, la defensa va a ser fundamental. Ya lo dice el dicho, ¿no? Los ataques ganan partidos y las defensas campeonatos. Y en este caso se enfrentan dos equipos que atrás van muy bien, están muy bien armados.
Y bueno, por parte de los Golden State Warriors, evidentemente tendrán que parar la fluidez ofensiva de Jason Tatum. Tiene nombres para eso, principalmente Andrew Wiggins, pero bueno, luego detrás de Wiggins tienen jugadores como Gary Payton, que va a volver en esta final. No sabemos si estará al 100%. El propio Kuminga puede echar una mano. Y bueno, esa debe ser el principal foco en el cual se tiene que centrar la defensa del equipo de Steve Kerr. También, evidentemente, Jaylen Brown. Verdaderamente, Brown y Tatum son las dos armas ofensivas más fiables de los Celtics. Luego es verdad que hay otros jugadores que pueden anotar, como Smart, Horford, Grant Williams, etcétera, pero principalmente ellos deben de ser el principal objetivo de la defensa del equipo de California, igual que fue la del equipo de Miami, ¿no? Y por parte de los Celtics, que es verdad que no tienen ni un solo jugador en el roster, no en el roster, sino entre los jugadores de rotación, que sea un jugador eh, mal defensor, ¿no? Que esté por debajo de la media, todos están en la media o para arriba, pues evidentemente tienen que frenar la línea exterior de Warriors. Ese trío formado por Stephen Curry, Jordan Poole y Klay Thompson tienen que intentar minimizarlos, bajarles porcentajes. Ahí Marcus Smart tiene mucho que decir. Smart en la serie contra Miami ha descansado, entre comillas, un poco, ya que no estaba Tyler Herro, ya que Kyle Lowry estaba minimizado, ha cogido un poquito de aire en ese aspecto. Y bueno, entre Smart, Jaylen Brown, cuando salga de Derrick White y tal, tienen que intentar ponerle lo más complicado posible a la flota exterior de los Warriors el ataque. Ahí puede estar una de las claves, aunque hay más claves, Marcos? Sí, sí, sin duda. Y también yo creo que es un poco el enfrentarse a la experiencia, porque al final creo que estos Warriors habían llegado a 6 finales en los últimos 8 años contra la juventud. Pero bueno, una juventud que ya ha jugado varias finales de conferencia. Es verdad que es su primera final, creo, en los últimos 12 años de estos Celtics. Es un proceso que ha llevado sus años, sobre todo con los dos Jays. Pero es interesante, es interesante. Yo creo que tú cómo ves aquí este experiencia versus juventud. ¿Crees que quizás les pueda pasar factura a estos Celtics por jugar sus primeras finales? Al final los Warriors están jugando bien, pero aparte de estos partidos que juegan mal, aún así se les ve capaz de ganar por esta experiencia acumulada que al final pues te da jugar 6 finales y optar a tu cuarto anillo, no lo olvidemos. Sí, bueno, los Warriors han ido dosificando esfuerzos, han sabido cuándo atacar en los partidos al marcador para llevárselos, han ganado partidos que no han jugado bien y bueno, el dato es demoledor. Experiencia de jugadores de los Warriors contra la de los jugadores de los Celtics en finales de la NBA, 123 partidos a 0. Por no hablar de la experiencia que tiene Steve Kerr como entrenador con la de Ime Udoka y en finales, evidentemente, la ventaja que pueda tener Kerr. La experiencia es un factor fundamental, pero también hay que decir una cosa, los Celtics han jugado ya 3 finales de conferencia, este núcleo que podemos catalogar formado por Smart, Brown, Tatum y también Lord Horford han jugado 3 finales de conferencia. Es verdad que no es una final de la NBA, pero bueno, no es que sean unos novatos en estas lides y tienen ya muchos partidos de playoff en las piernas como para que no se note demasiado. El dato es muy llamativo, pero Boston no viene de no jugar en altas cotas de playoff en años, ¿no? Viene de haberse quedado en el penúltimo escalón y eso también te da una experiencia. Desde luego va a ser importante, pero no va a ser el abuelo Víctor contra un niño. El niño ya es adulto y le va a plantar cara. Sin duda. Y tú comentabas antes, bueno, la diferencia también entre Steve Kerr y Ime Udoka, que al final, pues bueno, es sustancial, aunque yo ahora quería también saber un poquito tu opinión sobre Ime Udoka, primera temporada como head coach en estos Celtics, si no me equivoco, creo que es el primer entrenador que lleva a los Celtics en su primera temporada como head coach a unas finales. Y se le criticó mucho en el principio, sobre todo gente de los Celtics, porque al principio de la temporada pues parece que el sistema no funcionaba, ni defensivamente, con un ataque fluido, pero a partir de enero, febrero, todo cambió y los Celtics se convirtieron en uno de los mejores equipos, creo que fue el de los mejores equipos, o si no el mejor de la segunda parte de la temporada. Y yo creo que un trabajo también que se ha visto también en playoffs, con buenos ajustes, contra además 3 eliminatorias muy igualadas, aunque como ya decíamos el 4-0 resulta engañoso, pero son 3 eliminatorias muy, muy complicadas, y sobre todo para un técnico novato como él. ¿Cómo has visto tú este año? ¿Qué impresión te da este técnico novato y Udoka? Bueno, dice Dani Palomo, y tiene toda la razón del mundo, que uno de los principales artífices del éxito es Brad Stevens, porque cuando en diciembre venían mal dadas las cosas y las voces próximas y el entorno próximo a Stevens
le estaban pidiendo un cambio de dirección, un cambio de entrenador. Él se mantuvo firme, confió en el hombre por el cual había apostado el pasado verano para llevar la nave de los Celtics y al final el tiempo le ha dado la razón al bueno de Stevens. Udoka se está confirmando como un muy buen entrenador y sobre todo debe ser un gran psicólogo, ¿no? Debe entender muy bien a los jugadores porque hay un dato también muy curioso y muy importante. En estos playoffs los Celtics no han perdido 2 partidos consecutivos. Es decir, cuando el equipo se cae tras una derrota y las ha tenido dolorosas, recuerdo ahora el quinto partido en el Garden contra Milwaukee o el sexto contra Miami en el Garden también, el equipo se ha venido arriba y ha sabido responder a una mala situación ganando el próximo partido. Y eso habla muy bien de Udoka. También, evidentemente, ha sabido manejar las rotaciones, ha ido dándole cancha a los jugadores que mejor han estado en los momentos puntuales de los partidos, como Grant Williams en el séptimo partido contra Milwaukee. Y bueno, la verdad es que no tiene un pero, ¿no? Un hombre que suscitaba, pues por lo menos desconfianza, ¿no? Al principio de temporada, que el primer mes no le ayudó, pero luego con un gran trabajo y algunos cambios, bastantes cambios en el mercado de febrero, gracias a Brad Stevens, pues bueno, han perfilado un equipo muy competitivo, con una rotación corta, pero muy interesante, y un equipo hecho pues a la horma del zapato de Udoka. Sí, sin duda. Un dato que leía y me parece interesante, no sé si habrás leído, Pau, es que los últimos 4 entrenadores que han sido finalistas de la NBA, bueno, en este caso Steve Kerr y Udoka, y el año pasado fue Williams y Baden-Holzer, ambos, o sea, ambos los 4 han sido discípulos de una u otra manera de Greg Popovich. Porque, bueno, de hecho, Ime Udoka y Steve Kerr, como, por ejemplo, como jugadores, pero también en el caso de Williams y en el caso de Baden-Holzer también como ayudantes. Entonces, esto me parece un dato curioso. Al final, sí que es verdad que todo el mundo yo creo que ha pasado por Greg Popovich en su trayectoria, pero bueno, es un dato muy interesante. Y Pau, ahora comentabas sobre jugadores, porque bueno, está claro que, por ejemplo, Smart con el premio a Defensor del Año, evidentemente, pues está claro que es un grandísimo defensor, pero otros jugadores que han dado un pasito adelante, como el caso de Grant Williams, que a mí particularmente sabía que tenía posibilidades en defensa, pero a mí, Grant Williams, la verdad que me ha sorprendido muchísimo en la primera eliminatoria. Encima, siempre emparejándose vamos, emparejándose, por ejemplo, con Kevin Durant. ¿Cómo has visto tú el papel que ha tenido en esta eliminatoria? También, evidentemente, hay que hablar de Al Horford. Luego también Derrick White desde el banquillo, pues me ha parecido que ha aportado cosas muy, muy interesantes. Y es lo que tú dices, al final parece que todo el mundo en estos Celtics mínimo es un 6-7 en defensa, nadie te baja de ahí. ¿Cómo ves este entramado defensivo que han montado en Boston? No, 6-7 o yo te diría, Mínimo, Marcos, sí, sí. 7-8, ¿eh? Sí, 7-8. Es sí, que no tiene ninguna fuga de agua importante. eso Así es. como en Miami, por ejemplo, cuando estaba Tyler Hero o Sí. salía Duncan Robinson, el equipo rival sabe dónde atacar. Ujú. Los Warriors también pasa con Jordan Poole, principalmente. En Boston es que todos son muy buenos defensores. Saben cuándo hacer el 2 contra uno, saben cuándo dejar al compañero 1 contra uno dependiendo en qué zona del campo esté, quién sea el rival. Siempre están muy atentos a las ayudas, principalmente Horford y Robert Williams, que es una pena que Williams no haya llegado al 100% físicamente, porque es un jugador, es un bastión principal de esta defensa, y aún así, pese a no estar al 100%, yo creo que ni tan siquiera al 80%, está siendo un jugador importante en los pocos minutos que está en cancha. Y bueno, se ha hablado de Grant Williams, un jugador eh, under the radar, como te gusta decir a ti, que Sin no duda. está, que no está en los titulares de la prensa, ni es un jugador muy conocido para el espectador medio de la NBA, pero es uno de los líderes vocales de ese vestuario. Es un jugador que tiene mucha ascendencia entre los compañeros. Es un tío muy duro, que sabe no complicarse la vida nunca, que sabe exactamente lo que tiene que hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, que no abusa los días que no está inspirado en el tiro y sí que sabe seguir lanzando cuando se ve caliente, como en aquel séptimo partido que ya hemos comentado ante los Bucks. Y bueno, es una de las grandes sorpresas y uno de esos jugadores bisagra tan importantes en cualquier equipo que se precie para ser campeón. Sí, sin duda, sin duda. Y pasando también ahora al lado de Warriors, pues bueno, todo el mundo sabe que Draymond Green pues es el principal bastión defensivo de estos Warriors, pero a mí me ha sorprendido muchísimo la labor de Wiggins. Al final es un pick uno que se ha sabido reconvertir o ha querido reconvertirse como en una incluso cuarta espada, diría yo, o quinta espada de un equipo y está siendo fundamental. De hecho, Steve Kerr solo ha tenido palabras de agradecimiento y decir que es un grandísimo jugador,
Porque yo creo que también lo importante, aparte de ser un grandísimo jugador, es también saber asumir tu rol, porque a lo mejor otro jugador no habría asumido ese rol y se habría ido a un equipo menor a anotar 30 puntos por partido, no defender y tener estas estadísticas. Pero él parece que ha encontrado, después de unos años en la liga, el sitio en el que mejor encaja y está siendo uno de los hombres más destacados, evidentemente, pues aparte de Stephen Curry, de estos Warriors. ¿Cómo estás viendo estos playoffs que está haciendo? ¿Te ha sorprendido? ¿Cómo que te parece un poco este nuevo Andrew Wiggins? A ver, no me ha sorprendido para nada. Wiggins venía ya avisando la temporada pasada, desde que llegó a Warriors verdaderamente, que era un jugador ideal para el esquema de Steve Kerr. Es un jugador que se ha ido horneando a fuego lento, que como tú has dicho, bueno, cuando llegó a la liga como número 1 del draft, pues seguramente lo que buscaba era anotar 30 puntos por partido, salir en highlights, etcétera, pero yo creo que él se dio cuenta de que con eso no estaba... no estaba haciendo una carrera demasiado llamativa, ¿no? Porque, bueno, anotar 30 puntos en un equipo perdedor con malos porcentajes y defender poco al final, eso te llena el Twitter de highlights y los puedes ver y qué matazos hace este tipo, pero luego a la hora de la verdad, los jugadores cuando se les valora es cuando compiten por algo. Él llegó a los Warriors en época de vacas flacas para el equipo de San Francisco Sí. y supo perfectamente cuál era su papel. Es decir, él se tenía que esforzar en defensa. Es un jugador, para mí, élite en ese aspecto. Es un jugador que en los puestos de 3, incluso 4, no tiene ni un pero defensivamente hablando. De hecho, Steve Kerr siempre lo lanza ante el mejor jugador exterior rival. Y bueno, y en ataque, él sabe y asume que no es el jugador más virtuoso del equipo, sí que lo era seguramente en Minnesota, y que tiene que esperar su oportunidad. Y su oportunidad llega principalmente porque Stephen Curry, Klay Thompson y Jordan Poole, cuando está en cancha, absorben mucha atención de la defensa, lo cual le permite a él lanzar tiros liberados desde las esquinas, tiene un gran porcentaje, más del 40% en triples, y bueno, él lo está aprovechando, se ha especializado en eso, también va al aro cuando toca ir, de hecho hay que recordar el póster que le hizo a Luka Doncic en la serie de los Mavs, y bueno, para mí es un jugador que no tiene muchos tiros, más allá de los tiros libres, que para mí falla demasiados, Sí. pero tanto en ataque como en defensa es un jugador cumplidor y vamos, no me extraña en absoluto que Steve Kerr esté súper contento con su labor. Y si hablamos de un jugador con el que Steve Kerr está contento, yo creo que también debemos hablar de Kevon Looney, que aquí yo sí que supongo que algo te habrá sorprendido, porque al final parecía que incluso se podía quedar fuera de la rotación, incluso Green llegó a hablar con Steve Kerr para que lo volviese a meter porque se sentían muy cómodos con él, y tiene algún partido, creo, de 22 rebotes que les daba unas posibilidades ofensivas a los Warriors extraordinarias para volver a sacar el balón, además, pues evidentemente lo que tú decías antes con Klay Thompson, como lo estamos viendo últimamente con Stephen Curry y con Jordan Poole, que se habla de un mini Stephen Curry, evidentemente el potencial ofensivo de los Warriors es tremendo. Si algo les faltaba, podía ser esta posición interior, ese hombre grande que no hacía falta ya ni que salga a tirar triples, evidentemente, ni que abra la cancha, pero sí que esté muy activo, que cargue mucho el rebote ofensivo. Y yo creo que por lo menos estos playoffs, que Looney está sorprendiendo a todo el mundo en este aspecto. ¿Cómo lo estás viendo tú, Pau? Sobre todo por el peso, ¿no?, que está teniendo en los Warriors. Sí. Bueno, él ha sido titular toda la temporada por la baja de James Mm. Wiseman. Él ha hecho su labor. Es un jugador mucho más inteligente de lo que pueda parecer. Tiene un aspecto hosco, tiene la cinta en el pelo, la camiseta, la codera, la rodillera. Bueno, Sí. parece que venga del Vietnam. Y bueno, es un jugador muy inteligente porque él hace ni más ni menos lo que sabe hacer, que es recibir cerca del aro, lanzar o doblar el balón y rebotear. Y bueno, es el pivote ideal para los Warriors, un equipo de mucha fantasía exterior, de mucho poder anotador, que lo que necesitan es un tío serio en el puesto de pivot que cubra las espaldas en defensa, que se faje con los pivos rivales, ya sean más altos o más bajos que él, y que aproveche los balones sueltos que le llegan. Y bueno, Looney está haciendo unos playoffs fantásticos, está siendo el jugador que seguramente haya dado un paso adelante más importante en los Warriors respecto a la regular season. Es verdad que contra Dallas, por ejemplo, no tenía un pivot grande que le pudiera hacer sombra y ahí se aprovechó, ahí marcó diferencias. Y es que los Mavericks, es curioso, ¿no, Marcos? Pudieron con Gobert en primera ronda, Sí, pudieron con Ayton en segunda y no pudieron con, con con Looney. Kevon Looney en tercera, con lo cual es un jugador profesional al 100%. Y bueno, ahora yo creo que hay poca gente que se está acordando de Wiseman en estos momentos.
Sí, sí, sin duda, sin duda. La verdad que a mí me ha dejado gratamente sorprendido. Y por acabar un poquito con el tema Warriors, antes comentabas que Gary Payton vuelve para estas finales. He oído también que Iguodala, aunque bueno, veremos cómo está físicamente, va a volver. ¿Crees que uno de estos dos jugadores, o quizás los dos, pueden llegar a aportar algo, a ser importantes para Steve Kerr? ¿O crees que la inactividad hará que no tengan muchos minutos y quizás pues Steve Kerr prefiera un carácter continuista como el que ha tenido hasta ahora? Hombre, yo creo que Gary Payton sí que lo irá metiendo a Claro. poco en rotación. Seguramente no salga de titular. Él cuando se lesionó era titular, acuérdate, Ujú. al principio de la serie contra Memphis. Entiendo que le intentará meter poco a poco, que coja ritmo de partidos. Sí que creo que va a tener un papel menor, seguramente Mm. que si no se hubiera lesionado en estas finales, pero Iguodala tengo más dudas. Iguodala lleva mucho tiempo sin jugar y es complicado meterlo, encajarlo en una dinámica ya de muchos partidos, en un momento tan crucial de la temporada, Sí. un jugador tan veterano y bueno, seguramente sea más un mentor desde el banquillo tipo Donis Haslem en estas finales que otra cosa. Me sorprendería que Steve Kerr le diera cancha a Iguodala. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que, vamos, opino exactamente lo mismo que tú. Yo creo que Gary Payton va a ser y tiene que ser importante para Steve Kerr, pero en el caso de Iguodala sí que tengo muchas más dudas. Y bueno, Pau, por ir finalizando un poco con este análisis, si tuvieras que quedarte con un par de claves, dos, tres claves en esta eliminatoria, ya sé que es una eliminatoria muy abierta, puede pasar cualquier cosa. Pero ¿cómo ves tú? ¿Cuáles crees que son las claves de esta eliminatoria? Si quieres, o a lo mejor pues por parte de Warriors, por parte de Celtics, o en general, ¿cuál ves tú que son las claves de esta eliminatoria que pueden acabar de decantarla para un lado o para otro? Bueno, a nivel general te lo voy a decir. Ujú. Principalmente el estado físico de ambos equipos. Boston llega Sí. mucho más castigado. Es verdad que solamente ha jugado 2 partidos más Mm, que Warriors, 18 pero 16, sí. pero la serie contra Milwaukee y la serie contra Miami que les ha desgastado. Tienen jugadores tocados, Robert Williams, Marcus Smart, y bueno, tiene una rotación más corta también que los Golden State Warriors. Y bueno, es verdad que el equipo de la Bahía solamente jugó 5 partidos contra Dallas, seguramente menos exigentes que los que ha tenido que jugar Boston contra Miami. Y esa es la primera clave, ver en qué estado físico llegan los Boston Celtics porque han acabado la serie contra los Heat bastante desgastados. Es verdad que tienen 4 días entre el final, entre ese séptimo partido en Florida y el primero en San Francisco, pero tienen que viajar y bueno, tienen algunos jugadores tocados. Esa es la primera clave, el estado físico. Luego, el ritmo de juego. Yo creo que Golden State debe intentar imponer su ritmo rápido de juego y Boston tiene que, que acelerar, ¿no? La velocidad del equipo de los Warriors e intentar que sean partidos más pausados, ¿no? Esa es la segunda. Y luego el rebote defensivo. Boston no debe permitir bajo ningún concepto segundas oportunidades a los Warriors, un equipo que si es complicado que falle lanzamientos cuando tiene más de una opción en un ataque, ya es prácticamente sentencia de muerte. Sí, sí, sin duda. Y con todas estas, bueno, con estas tres claves que nos comentas, Pau, y así antes de que empiecen estas finales, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál sería el pronóstico de Pau Martorell para estas finales? Ya sé que es uno de los más complicados, aunque siempre es muy complicado, pero ¿qué sensaciones tienes tú ahora mismo? Pero tengo que confesarte, Marcos, que no he dado ni una en estos playoffs. Lo he visto justo antes de conectarme, sí. A mí particularmente me gustaría más que ganar a Boston, Mm. porque, a ver, no tengo nada absolutamente contra los Warriors, pero eh, ya hay varios jugadores que conocen lo que son las mieles del Sí, triunfo. Y sí que me gustaría jugadores como Tatum, Smart, Brown y principalmente y sobre todo Al Horford, pues pudiera acabar su carrera con un anillo. Me gustaría más que ganar a Boston, pero he de reconocer que el favorito es Golden State Warriors. Y bueno, si tengo que hablarte a nivel espectador neutral y sin que me puedan los sentimientos en este aspecto, diría Golden State Warriors 4, Boston Celtics 2, como mucho. bueno, yo espero un séptimo partido al menos, yo creo que nos lo están debiendo. ¿Alguna prórroga? ¿Alguna prórroga no estaría mal? Sí, bueno, eso lo esperamos todos, pero hay Sí, que reconocer que entre la profundidad de banquillo de Warriors, sí. entre el descanso que han tenido más que el de los Celtics, el estado físico de sus jugadores, el factor cancha a su favor, la experiencia, son demasiados jokers en la baraja de los Warriors respecto a la de los Celtics.
Claro, lo bueno también yo creo que lo que tú comentabas, la historia de los Celtics también es bonita, al final pues que ganen los Jays juntos, que gane Smart, sobre todo que gane Al Horford, pero bueno, tampoco estaría mal la de estos Warriors después de 2 años, después de Klay Thompson casi 2 años y medio sin jugar, volviendo a ganar, y yo creo que poniendo la guinda a una de las mejores dinastías, pues bueno, exceptuando evidentemente pues los Celtics, evidentemente los Bulls de Jordan, pero yo creo que estaría entre las 4 mejores dinastías. O sea, yo creo que quizás ya lo podría estar, pero esto ya sería la rúbrica un poco que los pondría como los mejores equipos de todos los tiempos. No sé cómo lo ves tú, Pau. Sí, bueno, ellos ya están, ¿no? Entre los Sí. mejores de todos los tiempos. Boston, Lakers, Chicago, Mm. San Antonio y Warriors son los 5 equipos dominantes, ¿no? Desde que existe la Sí. NBA. No creo que un anillo más o menos los puedan bajar de ese grupito. Sí. Así que de momento vamos a seguir apostando por Boston. Si gana Warriors, evidentemente, es porque es muy merecido y porque tienen jugadores que son súper clases y tienen una categoría estratosférica, ¿no? No vamos a descubrir a estas alturas ni a Stephen Curry, ni a Clay, ni a Draymond Green, ¿no? Que es la columna vertebral. Pero bueno, a nivel poético sí que me parece que Boston eh, lo merece un poquito más, ¿no? A nivel sentimental. Ujú. Sí, aunque bueno, son dos equipos construidos a través del draft, al final, que eso también es importante y yo creo que es un ejemplo para que se miren otras franquicias, que se vean que si se hacen bien las cosas, en 3 4 años puedes construir a partir del draft y luego ir agregando piezas. Al final es lo que han hecho los Warriors, porque se ha hablado mucho y a mí también me gustaría que ganasen los Warriors por el hecho de Kevin Durant, porque se habló mucho de que, bueno, la gente yo creo que no recuerda que el primer anillo fue sin Kevin Durant, luego evidentemente pues vino Kevin Durant y aquel equipo parecía imparable, pero los primeros Warriors, y que a mí particularmente me enamoraron, era sin Kevin Durant, y ahora también son sin Kevin Durant. Entonces lo que demuestra es que a partir de esas 3 piezas, además piezas del draft, se puede construir, y al igual, como decimos, en el caso de los Celtics, entonces yo creo que sea cual sea el ganador, yo creo que va a ser un triunfo del baloncesto, un triunfo del draft, y un triunfo para las demás franquicias que se puedan ver un poquito reflejadas tanto en Boston como en Warriors para construir de cara a los próximos años. Sí, indudablemente. Y el año pasado también, Marcos. Es verdad que Milwaukee y Phoenix, es verdad que cada uno fichó un Sí, base de distinta manera, Chris Paul y Jrue Holiday, que tampoco fueron fichajes los cuales pensásemos que fueran a romper el mercado y sí, que iban a desnivelar la NBA, ¿no? No son de estas firmas tipo sí. Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden, LeBron James, Anthony Davis, ¿no? Que parece que a golpe de talonario uno puede formar un equipo. Llevamos 2 años en los que, viniendo desde abajo, los equipos se han ido construyendo poco a poco, unos desde el draft, con algunas firmas, algunos fichajes, algunos traspasos, pero la columna vertebral ha crecido junta y la verdad es que es de agradecer. Y bueno, pues ojalá esa tendencia del Big Three a golpe de talonario se vaya terminando de una vez por todas. Sí, sin duda. Y bueno, lo hemos visto este año también y el año pasado que esos Big Three a golpe de talonario parecen, bueno, también evidentemente pues, por lesiones, pero parece que no funcionan. Así que nada, bueno, Pau, oye, pues nada, como siempre, darte mil gracias por haberte pasado por aquí, por mi podcast, por el podcast de Cancha NBA. Y por supuesto, pues desearte la mayor de las suertes en Buzzer Beater, que bueno, recordemos, si quieres ahora antes de acabar, recuerda dónde te puede escuchar la gente en Buzzer Beater. Y también los jueves, lo habías comentado antes en Twitch, de Run and Gun NBA. Entonces recuerda solo un poquito a la gente para el cual te quiera escuchar. Venga, miércoles por la noche en iVoox y también en Spotify, el podcast va a ser Bitter con Dani Palomo y Pau Martorell. Y los jueves a las 8 de la tarde, Run and Gun NBA, canal de Twitch, con Raúl Guzmán, Rubén Molano, Nacho Marcote y un servidor. Pues ya sabéis, si queréis seguir la mejor actualidad, pues seguís a Pau tanto en su podcast como con su colaboración con los chavales de Run and Gun. Y nada, Pau, que eso lo dicho. Muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. A disfrutar de unas finales que esperemos que nos den nuestra primera prórroga, nuestro Game 7 que tanto nos merecemos para acabar estas finales y nada, que gane el mejor. Muchísimas gracias, Marcos. Mucha suerte también en tus proyectos. Te lo estás currando muchísimo. Y nada, hasta cuando quieras, ya sabes dónde estoy. Perfecto, pues un fuerte abrazo, Pau.